Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los organizadores por darme esta opción que me permite preguntarme, como casi a cada día, ¿qué haces tú en este entorno? Porque hace falta sumar la edad de 3 de vosotros, con alguna ligera excepción, para alcanzar la mía, y no llegáis. He acabado concluyendo que cuando se me invita es porque esperan que yo aporte algo, y eso ya me aporta un grado de responsabilidad adicional, porque se pueden decir cosas, pero hay que intentar decir cosas que sirvan. Una comunicación no es para el deleite personal, es para aportar a los demás algunas reflexiones, algunas ideas que les ayuden al desarrollo o bien de su profesión o de su vida. Este es el concepto de mi intervención. Quisiera aportar algunas ideas bajo ese título de Emprender en tiempos inciertos, que explicaré por qué. Aportar algunas ideas que no están obtenidas de la lectura de libros, que también, pero sobre todo están sacadas de las realidades en las cuales he participado. Pero he participado no antes, sí antes, pero también ahora. Porque para mí la vida es un continuo que se mueve entre dos espacios de tiempo en los que no participamos, no se nos pide opinión. Nacemos y morimos sin que cuenten con nosotros. Y el tiempo que ocurre entre esos dos acontecimientos es la vida. No entiendo que pueda haber un espacio de culminación de una vida y que a partir de allí todo sea pasear, esperar. Como decían en el pueblo, cuando se pasaba y veías a un grupo de personas sentados a la puerta de una casa, dice, ¿qué haces? Matando la tarde. Yo creo que lo que tenemos que hacer es vivir la tarde, el día, la mañana y la noche. Y eso mientras tengamos un hálito de vida. Por eso, ahora mismo sigo participando en multitud de proyectos, ciertamente ocupando espacios distintos a los que tuve en el pasado. Si en el pasado fui protagonista de esos proyectos, ahora simplemente ayudo, asesoro a otros a que vean la enorme capacidad potencial que encierra cada persona y cada grupo para hacer muchísimas más cosas de las que a veces cada uno piensa, e incluso muchísimas más cosas de lo que los entornos próximos le convencen a uno de que tiene capacidad para hacer. Los proyectos se hacen con personas normales, no con seres extraterrestres, y pueden alcanzar dimensiones importantes a partir de personas con capacidades normales, con coeficientes intelectuales comunes, probablemente con voluntades terriblemente potentes. Si he titulado esta intervención Emprender en tiempos inciertos, no es tanto para hacer hincapié en las circunstancias económicas que nos rodean, con sus matices, con sus profundas limitaciones, sino precisamente para lo contrario, para poner el énfasis en que para alguien que emprende siempre los tiempos son inciertos. Siempre. Por una razón, porque la incertidumbre es una parte fundamental de cualquier proyecto. Cualquiera que aborde un proyecto nuevo se encuentra ante diferentes cuestiones. Primera, no estamos solos, hay otros en ese mercado. Y queremos buscar un espacio que ya está ocupado. Porque la originalidad de nuestra idea tiene que recibir el respaldo de aquellos a los que nos dirigimos. Porque nosotros, los iniciamos un proyecto, individualmente o generalmente en grupo, podemos tener una idea que nos parece excepcional,
pero que no será nunca excepcional hasta que los demás, aquellos a los que nos dirigimos, la hayan aceptado. Porque pueden aparecer otros con ideas más brillantes y todo aquello que hemos construido de pronto se tambalea. Porque en cualquier proyecto existen probabilidades, pero no seguridad. Y porque generalmente dominamos algunas de las partes que un proyecto exige, pero nunca dominamos todas. Por tanto, tenemos carencia. Por ello es por lo que afirmo que todos los tiempos son inciertos para el emprendizaje. Precisamente por eso encuentro que no es defendible algo que a veces escucho. Es que estos tiempos son tan inseguros que ¿cómo voy a lanzarme a emprender un proyecto? Esa es una autojustificación claramente rechazable. Todos los tiempos son buenos para emprender. Los pasados y los actuales. Todavía ayer por la tarde, en un máster, aquí en la Cámara de Comercio, me preguntaban, ¿pero tú crees que ahora hay espacio para desarrollar proyectos que alcancen, por ejemplo, la dimensión de aquellos en los que tú has participado? Y yo, claro, claro que hay espacio. ¿Cómo no va a haber espacio? Es que en el mundo no están surgiendo proyectos de una envergadura impresionante, infinitamente más importante y de mayor dimensión que aquellos en los que yo he participado. Pero claro que hay espacio. Precisamente creo que se podría afirmar exactamente lo contrario. Hoy, en esta situación, hay más razones que nunca para intentarlo. Porque como esperemos a que alguien nos dé opciones de empleo, probablemente podemos acabarnos jubilando sin haber encontrado trabajo. Tenemos que ser nosotros, la sociedad, la que tiene que reaccionar. No va a ser desde los políticos, ni desde la administración, ni desde el sistema financiero. Tienen que ser los ciudadanos los que asuman conciencia de que tienen que protagonizar la búsqueda de sus propios proyectos. Proyectos que siempre surgen de una situación de necesidad. Fijaros la necesidad, qué papel ocupa en los momentos que vivimos. Claro, la necesidad puede tener dos enfoques bien diferentes. Puede ser una necesidad material. No tengo opciones de trabajo, voy a crearlas. Motivación importante. Pero no hace falta que sea por esa necesidad material. También el proyecto puede surgir por una necesidad espiritual. Porque siento la necesidad de crear. Luisa nos hablaba de cultura. Yo cuando la escuchaba me ha parecido muy interesante todas sus reflexiones. Decía, es que crear una empresa es hacer una obra de arte. Claro que es una obra de arte. Una tarea creadora. Porque los elementos aislados carecen de sentido hasta que alcanzan un grado de armonización y se orientan a una finalidad. Lo vais a entender enseguida. Una empresa no es un conjunto desordenado de edificios, de máquinas, de personas, de recursos financieros. Eso no es una empresa. Como una casa no es un conjunto de ladrillos, de hierros, de maderas. Es todo eso ordenado y puesto a contribución de una finalidad. Y la persona o las personas que tienen capacidad para transformar esos elementos aislados en una obra con sentido y con finalidad es un artista. Esto los propios artistas no lo reconocerán. Pero es un artista y por eso escasea. Por eso no hay tantos. Pero como tenemos una necesidad imperiosa, hay que potenciar ahora
esa necesidad de creación, incluso cuando no sea una necesidad material y que sea solo una necesidad espiritual. Para que esa tarea creadora tenga sentido, hay que ordenar esos elementos dispersos y para eso hace falta el emprendedor. El emprendedor debe tener claro que realizar un proyecto es algo que merece la pena. Es algo que le moviliza, que da sentido a su vida, que le entusiasma, que le enamora, que le conmueve. Y por eso quiere emprender. Y está dispuesto a poner esa tarea de emprendimiento en la parte alta de sus prioridades. Porque como lo quiere hacer en los tiempos libres, no hará nada. En la parte alta de sus prioridades, al lado de su pareja, de su familia, al ladito. Tiene que estar ahí, en ese espacio. Y por tanto, tiene que tener convicciones muy profundas, que parten de preguntarse, ¿quién soy yo? ¿Y a qué quiero dedicar mi vida? ¿Qué propósito, qué sentido quiero darle a mi vida? Y tiene que preguntarse, ¿me interesa una salida personal o me interesa una salida de grupo? Porque es distinto buscar con una orientación exclusivamente individual a plantearse un proyecto en el que van a caber otros. Porque un proyecto empresarial no es un juego y no tenemos derecho a defraudarnos a nosotros mismos y tampoco tenemos derecho a defraudar a los demás. Pero para emprender hace falta una gran fortaleza, sobre todo psíquica, porque hay que hacer frente a muchas dificultades. Se van a presentar ineludiblemente dificultades de distinto signo. Van a aparecer reveses, algunos que no se han previsto y que hay que tener capacidad para improvisar rápidamente soluciones. Tendrá que aceptar que algunas personas en las que ha creído van a fallar. Tendrá que asumir que amigos suyos van a dejar de ser sus amigos. Algunas veces se planteará si merece la pena, si ese sufrimiento lleva aparejadas algunas compensaciones que lo equilibren. Y tendrá que buscar terapias para sus desequilibrios transitorios. Y es mejor que las busque a título personal y que no busque apoyo psicológico fuera. Yo, en momentos de mi vida donde me sentía muy presionado, encontré una argucia que me permitía para salir de esa situación. Me metía en una habitación de mi casa, cerraba todas las persianas para que no hubiera luz y de pronto me preguntaba, ¿qué es lo que te pasa en relación a lo que le pasa al mundo o a lo que le ha pasado al mundo? ¿Qué es lo tuyo comparado con las epidemias de peste donde morían millones de personas? Con las guerras mundiales en las que murieron 100 millones de personas, con todos los niños que van a morir cada día por falta de alimento. Y simplemente en un cuarto de hora se dice, mira, eres un poco tonto. Lo tuyo no tiene ninguna importancia. Luego, coge otra vez la carga anímica que precisas y sal otra vez a pelear. Y eso se puede hacer a título individual. Pero si existen estos imprevistos, estas dificultades, estos problemas que evidentemente van a aparecer manifestados de una o de otra manera, ¿cuáles son las compensaciones? Por eso la mayoría de vuestros padres y vuestras madres lo que querían para vosotros era un puesto de funcionario. ¿Sí? Algo seguro, hijo, algo seguro, hija,
Algo para siempre. Por suerte ya no hay para siempre ni siquiera esos puestos. En primer lugar, que uno realiza algo que quiere hacer, que es su voluntad, que nadie le impone, que asume ese reto porque desea hacerlo, porque forma parte de su proyecto de vida. Porque esto es lo que deseo hacer y haciéndolo contribuyo a mi propio crecimiento como persona, permito a otros que crezcan conmigo y aporto capacidades y posibilidades de desarrollo a la sociedad de la cual formo parte. Además, porque siento un fuego interno que me consume, que me exige buscar algo. Quiero ser un agente activo de este grupo humano al cual pertenezco y quiero afrontar esa tarea creadora. Tarea que, por cierto, no acabará nunca. Algunos piensan, ya está, ya hemos constituido la sociedad cooperativa o anónima o lo que sea, ya hemos puesto los primeros productos en el mercado y además han tenido buena acogida, ya está. Se equivoca. Va a tener que estar permanentemente reconstruyendo su proyecto. Por tanto, la tarea creadora es una tarea que no acaba, es una tarea infinita y hay que asumirlo, pero hay que disfrutar asumiéndolo. No es una carga que le cae encima, es una opción de vivir ilusionado. Mirad, cuando uno está en ese proceso creativo se encuentra entre dos tensiones profundas. Una que procede del estímulo, que viene impulsado por el sentimiento, y otro que es el freno, que procede de la razón. El sentimiento te dice, venga hombre, atrévete. Claro que podéis hacerlo. Pruébate a ti mismo. ¿Es que no crees en ti? Prueba a los demás, ¿no dices que confías en ellos? ¿Por qué otros sí lo pueden hacer y nosotros no? Si ya simplemente desde este momento que empiezas a concebirlo ya estás disfrutando. Y eso te dice el espíritu que te anima. Y luego viene la razón y dice, ten cuidado, ¿tú sabes los riesgos que vas a correr? Pero si nadie te lo exige, ¿por qué quieres asumir ese protagonismo? Si es suficiente para vivir, ya te arreglas, no te metas en más líos. Oye, ¿sabes qué pasa? Que a ti te puede la vanidad. Si vas a sufrir mucho, y ahí en ese juego entre sentimiento y razón, hay que buscar un pacto con uno mismo. Y en ese pacto yo os aconsejo que tenga una preponderancia el sentimiento. Entonces, y en definitiva, y para terminar, ¿es este un buen tiempo para emprender? Pues es el mejor, porque es el presente, porque en el pasado ya no podemos emprender porque no está, y el futuro tampoco porque no ha llegado. Este es nuestro tiempo, este es vuestro tiempo. El mejor, porque la necesidad material es acuciante. La más acuciante de los últimos 40 años. Es el mejor porque tenéis un nivel de formación que no ha tenido ninguna generación antes que las vuestras. Es el mejor porque tenéis que construir vuestras vidas. Y porque emprender, os lo dice quien no ha hecho otra cosa a lo largo de su historia, merece la pena. Muchas gracias.